Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu y bienvenidos a nuestra serie ¿Cómo las sectas malinterpretan la Biblia? En esta serie vamos a estudiar cómo las sectas manipulan el texto bíblico para atraernos y engañarnos. Así que, ¿qué te parece? Prepárate y acompáñame para que aprendamos juntos. Vamos a estudiar el primer error de malinterpretación de la Biblia. Y este error es la cita inexacta. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, se hace referencia a un texto bíblico, pero no se cita en la forma como aparece en el texto bíblico, ya sea en alguna de las traducciones confiables que tenemos, o simplemente se atribuye equivocadamente a alguien que no lo dijo. Por ejemplo, ¿qué te parece esta frase? Como dijo Adolfo Hitler, todo lo que necesitas es un poco de amor. Pues bien, con respecto a este error, tenemos que ser honestos. ¿Honestos por qué? Porque incluso muchos cristianos citamos mal la Biblia. Ya sea porque desconocemos la Biblia, porque no hemos puesto atención al contenido del texto bíblico. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caballo de donde cayó Saulo cuando iba rumbo a Damasco? O también porque queremos decir el texto con nuestras propias palabras. Y uno muy común es porque queremos evitar que el texto diga algo que nos resulta incómodo. Por ejemplo, a muchos de nuestros jóvenes y señoritas no les gusta ese texto bíblico que habla del yugo desigual. Así que tenemos que ser honestos, muchos cristianos citamos mal la Biblia, pero esto no es privativo de algunos cristianos, sino que también las sectas, incluso religiones no cristianas, usan citas inexactas de la Biblia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué lo hacen? ¿Qué propósito tendría una religión que no es cristiana en hacer citas equivocadas del texto bíblico? La respuesta a esto es muy sencilla, porque aún en día en Occidente, la Biblia y Jesús significan una fuente de autoridad. Esto a pesar de que Occidente cada día se aleja más del cristianismo. De hecho, algunos autores francamente están hablando de una postcristiandad. Pero aún en este ambiente, con un cristianismo que pierde presencia o en un cristianismo que prácticamente ha desaparecido de muchos países, decir la Biblia dice o Jesús dijo reviste de autoridad a muchas frases, aunque éstas honestamente no sean ninguna verdad bíblica. Por eso conviene que citemos algunos ejemplos. El primero de estos ejemplos es un conocido espiritista. Por cierto, si viste nuestro programa anterior, recordarás que dijimos que Edgar Cayce perteneció a la iglesia de los discípulos de Cristo. Pues bien, Edgar Cayce dijo, Jesús dijo que todo el evangelio es
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo el resto de la Biblia no es sino una explicación de esa frase. Pues bien, cuando nosotros escuchamos estas palabras, podemos darnos cuenta que son más o menos aproximadas al texto bíblico. Pero cuando nos remitimos al texto bíblico, en particular a donde están registradas estas palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba hablando de algo muy diferente. Por cierto, estas palabras las encontramos en el Evangelio de Mateo. Al leer esta parte del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que Jesús no estaba haciendo un resumen del Evangelio. Jesús estaba hablando de la esencia de la ley. Cuando se le preguntó a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, el Señor atinadamente dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca dijo que esta era la esencia del Evangelio. De hecho, la esencia del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, es que Jesús es la provisión de Dios para nosotros que somos incapaces de cumplir con la ley de Dios. Y que a través de su vida de perfecta obediencia al Padre, de perfecta obediencia a la ley, Él pudo obtener justicia para nosotros a través de su muerte y resurrección. Y entonces, en este Jesús resucitado, podemos tener salvación y vida eterna. ¿Qué te parece si consideramos otro ejemplo? En este caso es Eula Allen, quien por cierto fue discípula o seguidora de Edgar Cayce. Pues bien, en una ocasión, Eula Allen sostuvo una conversación con Jess Stern sobre la reencarnación. Y en un momento, Jess le preguntó a Eula: ¿por qué, si la gente ha vivido otras vidas, no recuerda nada? A lo cual Eula respondió: lo hace, solo que a veces la gente no recuerda que recuerda. Jesús dijo: traeré todas las cosas a tu memoria, pero no dijo cómo. Honestamente, ¿dijo Jesús esto? Por supuesto que no. Jesús nunca dijo que Él iba a traer todas las vidas pasadas a nuestra memoria. Al contrario, lo que el Señor Jesús dijo, palabras que por cierto están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, es: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Si nosotros retrocedemos un poco en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el contexto cuando Jesús pronunció estas palabras es porque el Señor está con sus discípulos en el aposento alto previo a su crucifixión. Y Jesús en ningún momento dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar las vidas pasadas, sino que les iba a recordar sus enseñanzas. Una vez más, una cita bíblica mal aplicada.
¿Quieres otro ejemplo? ¿Qué te parece este? El Maharishi Mahesh Yogi. Por cierto, fundador de la meditación trascendental, quien por cierto saltó a la fama mundial por su íntima relación con el grupo inglés The Beatles, quienes por cierto contribuyeron mucho a la influencia del hinduismo en Occidente, pero ese es un tema que podemos tratar en otra ocasión. El Maharishi Mahesh Yogi. Él en una ocasión dijo: Cristo dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está quieto y sabe que tú eres Dios. Y cuando sepas que eres Dios, comenzarás a vivir divinamente. Y viviendo divinamente, no hay razón para sufrir. Una vez más, tenemos que preguntarnos, ¿en verdad Jesús dijo esto? En primer lugar, resulta que las palabras iniciales que dijo el Maharishi, estad quietos y conoced que yo soy Dios, están tomadas del Salmo 46, versículo 10, lo cual, por cierto, nos permite afirmar que Jesús no dijo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué intención tenía el Maharishi al citar la Biblia erróneamente? Pues bien, él quería usar la Biblia para respaldar sus propias ideas de que el hombre es algo así como la emanación del alma universal y que por lo tanto los seres humanos somos dioses. Después de analizar estos tres ejemplos de Edgar Cayce, Euler Allen y el Maharishi, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Cómo podemos evitar caer en este error? Aunque no lo creas, la respuesta es muy fácil. Apégate al texto bíblico. Respeta lo que dice. Respeta la estructura gramatical de la oración. Respeta el autor. No atribuyas erróneamente palabras a un autor que no dijo. Y también considera las circunstancias que motivaron que el autor pusiera por escrito esas palabras. Por cierto, esto que aparentemente podría sonar muy fácil es algo que frecuentemente pasamos por alto. Entonces ya lo sabes, por favor, respeta y cíñete al texto bíblico. Y esto tiene que llevarnos forzosamente a una consecuencia, y es: estudia la Biblia. Por favor, estudia tu Biblia. Aprende su contenido. Ten una visión de conjunto del texto bíblico. También, de ser posible, aprende pasajes de la Biblia. Aprende versículos bíblicos de memoria. De esta manera, cuando escuches algunas palabras, vas a poder identificar si son parte de la Biblia o simplemente alguien está manipulando el texto bíblico a su conveniencia. También, cuando alguien te confronte, alguien se presente delante de ti y te diga algo, ¿qué te parece si lo primero que haces es preguntarte: ¿realmente dice esto la Biblia? Y esto debe de llevarnos a la actitud que hicieron los cristianos de Berea. ¿Recuerdas ese pasaje del libro de los Hechos? La Biblia nos dice que Pablo y Silas llegaron a Berea y que entraron a la sinagoga de los judíos y comenzaron a predicar. Pero
los judíos de esta sinagoga inmediatamente cotejaban las palabras de Pablo con lo que dicen las Escrituras. Y de esta manera pudieron darse cuenta que lo que Pablo predicaba estaba escrito. Así pues, Lucas, autor de Hechos, nos dice que en este lugar, Berea, muchas personas entregaron su vida a Jesús. ¿Qué te parece si ahora hablamos del error número 2? Una traducción retorcida. Sí, una traducción retorcida. ¿Qué queremos decir con esto de una traducción retorcida? Pues bien, el texto bíblico se vuelve a traducir, pero no de acuerdo con erudición del hebreo o del griego, sino para ajustar la Biblia a las ideas preconcebidas de alguna secta o de algún líder. Y aquí entonces conviene que hablemos de los textos bíblicos. La Biblia se escribió principalmente en hebreo, los documentos que conforman el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, por su parte, se escribe en el griego koiné o griego común. Y en ambos testamentos encontramos porciones de otro idioma semita que es el arameo. Idiomas que muchos de nosotros no conocemos. Por eso, la gran mayoría de personas dependemos de traducciones de la Biblia a nuestra propia lengua para poder interpretar la Biblia. Y de ahí la importancia de una traducción fidedigna, una traducción lo más apegada a los escritos y las lenguas originales. Porque si lo que tenemos delante de nosotros es un texto con errores de traducción, va a ser sumamente fácil que tú y yo nos desviemos del verdadero contenido de la Biblia. Lamentablemente, aprovechando este desconocimiento generalizado del hebreo y del griego, algunas sectas y algunas personas afirman que nuestras traducciones contienen múltiples errores de traducción y que en cambio ellos tienen la traducción correcta. En realidad, esto lo hacen no porque estén preocupados por ofrecer la mejor traducción posible, sino por hacer una traducción amañada que obedezca a sus muy particulares intereses ideológicos. ¿Qué te parece si vamos a profundizar acerca de este error de una traducción retorcida? Y quien reviene a nuestra mente inmediatamente es Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Por cierto, Russell creía en una forma moderna de una herejía del siglo III que se conoce como arrianismo, en honor a su promotor, Arrio. ¿Qué nos dice esta herejía del arrianismo? Pues bien, el arrianismo niega la doctrina de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. También, por otra parte, afirman que Jesús es un ser creado y que por lo tanto es inferior al Dios verdadero, oh Jehová. Pues bien, ¿sabías que en el año 1961 los Testigos de Jehová terminaron con su propia traducción de la Biblia, la cual por cierto se conoce como traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? ¿Para qué? Pues para hacer
una presentación bíblica, pero de sus muy particulares doctrinas. Entonces, ¿qué te parece si analizamos algunos ejemplos de cómo los testigos de Jehová han tergiversado el texto bíblico? El primero de estos ejemplos tiene que ver con la forma como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras presenta el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Permíteme leer para ti esta traducción de los testigos de Jehová. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las demás cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las demás cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las demás cosas y por medio de Él se hizo que todas las demás cosas existieran. Si nosotros comparamos esta traducción de los testigos de Jehová con una traducción fidedigna, como en este caso la Reina Valera de 1960, vamos a encontrar cierto parecido. Hasta podríamos pensar que son similares. Pero inmediatamente salta a nuestra vista el uso en 4 ocasiones de la palabra demás. Por cierto, que aparece en la traducción de los testigos de Jehová entre corchetes. Y la pregunta es, ¿qué significa que esta palabra demás esté entre corchetes? En realidad, cuando los testigos de Jehová insertaron 4 veces la palabra demás, no tenían la mínima intención de aclarar o darle un mejor sentido a la traducción, sino querían alterar el verdadero sentido. ¿Para qué? Para que se ajustara a su creencia de que Jesús no es Dios, y de esta manera presentarlo como un ser creado inferior y subordinado a Jehová. Pasemos a considerar otro ejemplo, uno que seguramente tú conoces. ¿Has escuchado este versículo de la Biblia? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Efectivamente, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero ¿qué te parece si comparamos esta traducción de la Biblia Reina Valera 1960 con la traducción que nos presentan los testigos de Jehová? Ellos lo traducen así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Una vez más, ¿cuál es la intención de los testigos de Jehová de hacer esta traducción? Esta traducción errónea de la Biblia también obedece a la intención de demostrar que Jesús no es Dios, sino un Dios, es decir, un ser inferior. Finalmente, veamos un tercer ejemplo de una manipulación en la traducción. Seguramente conoces este pasaje de Filipenses 2, versículos 5 y 6. La versión Reina Valera 60 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando nosotros tomamos esta traducción y la comparamos con la traducción que hacen los testigos de Jehová,
nos vamos a llevar una sorpresa, porque ellos traducen así: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a un arrebatamiento, a saber, que debiera ser igual a Dios. Nuevamente, la traducción de los testigos de Jehová trata de demostrar que Jesús no es Dios. Y en este caso de Filipenses capítulo 2, es más, dicen que Jesús nunca quiso o pensó que él podría ser Dios. ¿Sabías que estos no son los únicos casos? Y que hay más versículos deliberadamente mal traducidos en la Biblia de los testigos de Jehová. Seguramente has escuchado esta expresión: la fuerza activa de Dios. ¿A qué se refiere? Pues habla acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también para los testigos de Jehová el Espíritu Santo no es Dios, y por eso le llaman como si fuera una fuerza. Así que entonces podemos mencionar que la Biblia de los testigos de Jehová también, tocante a la deidad de Jesucristo, manipulan textos como Tito capítulo 2 versículo 13, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, Apocalipsis 3:14 e incluso Proverbios capítulo 8 versículo 22. Pero después de haber estudiado este problema de una traducción retorcida, tenemos que preguntarnos cómo evitamos caer en este error. Aquí tenemos que decir la importancia de una buena traducción de la Biblia. Una traducción que cuente con el respaldo de personas eruditas en los idiomas originales, que estén respaldados por instituciones u organizaciones serias como Sociedades Bíblicas Unidas. De esta manera podemos tener la garantía de que tenemos una traducción lo más apegada a la lengua original. Por ejemplo, podemos decir que nuestra Biblia Reina Valera es una traducción excelente. Una traducción que se basa en un sistema llamado traducción dinámica formal o equivalencia formal. En esta se busca apegarse lo más posible al texto original, palabra por palabra. Pero Reina Valera es una traducción valiosísima, hermosa, que por cierto, por si no lo sabías, forma parte de lo que generó lo que hoy llamamos el español. También podemos hablar de otro sistema de traducción que se conoce como equivalencia dinámica y que consiste en leer una oración y traducir la intención de pensamiento o la idea de esa oración. Dentro de estas Biblias de equivalencia dinámica podemos recomendar Dios habla hoy. Y también tenemos Biblias que usan elementos de ambos sistemas de traducción, de la equivalencia formal y de la equivalencia dinámica. Y en este caso podemos mencionar la Nueva Versión Internacional. Entonces recuerda, es muy importante que tengas una buena traducción de la Biblia. Así que, cuando una persona miembro de alguna secta te cuestione acerca de la traducción de la Biblia que usas, lo primero que tienes que preguntarte es: ¿realmente lo que dice es lo que enseña la Biblia? ¿Realmente la traducción que me dice este señor es mejor que la traducción que yo utilizo? También tenemos que mencionar nuestra responsabilidad como cristianos. Y tenemos que estudiar
cualquier Biblia novedosa o traducción novedosa que nos quieran presentar. Tenemos que tener las habilidades, las capacidades de un pensamiento crítico respecto a estas traducciones para que podamos determinar si son fidedignas a las lenguas originales. Posiblemente tú y yo no somos expertos en hebreo o en griego, pero no te preocupes. Si tu deseo es conocer estas lenguas, hay muchísimas herramientas disponibles. ¿Qué te parece si te acercas con tu pastor y le preguntas acerca de estas herramientas? Seguramente él te podrá recomendar a algunos especialistas que se dedican a estudiar estas traducciones novedosas, o bien te puede recomendar libros de texto para que de manera autodidacta tú también puedas dominar estas lenguas bíblicas. Así que, mucho cuidado, tenemos que evitar caer en estos errores. Una cita inexacta o una traducción retorcida. Hemos llegado al final de este programa. Espero que los dos errores que estudiamos hayan quedado grabados en tu mente y, de ser posible, en tus notas. Y con esto te invito para que nos acompañes en nuestro siguiente programa, donde veremos más errores de malinterpretación de la Biblia. Por nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado y que Dios te bendiga.